Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión tan interesante. Gracias Alejandra por la presentación. Y como lo menciona, efectivamente nos vamos a dedicar a conversar sobre sistemas de cumplimiento, sobre nuestras organizaciones, sobre nuestro entorno, sobre lo que hace nuestro Estado frente a la prevención del lavado de activos. Para ilustrar mejor algunas de las ideas, me voy a permitir compartir una presentación eh, muy corta, pero muy interesante. Sí, Alejandra, ¿me ayudas? Porque no tengo acceso a compartir. Sí, señor. Ya, ahora sí. Listo, ya me apareció. Muchas gracias. Tenía por escrito la adecuación de 4 días durante 15 meses. Adicionalmente se firmó un contrato de Bien, ya intercambiabilidad. estoy proyectando. Muy bien, entonces el gran reto para mí en estos momentos es, al final de la sesión, haberles ilustrado ampliamente cómo se puede configurar esa relación entre dos sistemas muy importantes en nuestras organizaciones, como lo son, en primer lugar, el sistema de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Un nombre bastante largo, muy sustancioso, pero muy importante de plantearlo siempre con esa estructura, porque implica hablar de su alcance. Son tres aspectos importantísimos a lo que se refiere este sistema. Es un sistema muy robusto, ya lo vamos a ver en detalle, cómo nuestros entes supervisores se han encargado de darnos esos modelos y su preocupación porque siempre lo abordemos en esos tres pilares: el lavado de activos, financiación del terrorismo y un tema nuevo que preocupa a algunos empresarios porque no lo ven muy tangible, como es el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Me gusta mucho comentar, arrancar mis comentarios con esta lámina porque me sirve para representar aquí en la izquierda cómo son nuestras organizaciones. En lo profundo está eh, el conjunto de tesoros, el conjunto de lo más importante de las organizaciones. Y vemos unas capas que los expertos, algunos en algunas escuelas llaman los niveles de seguridad o los esquemas o los anillos de seguridad. Ahí podemos ver muy cerca de ese corazón que está un anillo conformado por las personas, por el equipo humano de la organización, un equipo que toma decisiones, un equipo al que hay que invertirle, un equipo al que hay que llevar y acompañar siempre eh, en varios aspectos, pero específicamente en estos dos temas que vamos a tratar, en el tema del reforzamiento de su ética, de su toma de decisiones acertadas, de su espíritu de pertenencia a la organización y algo muy importante en la construcción, hay que ayudarle, hay que llevarlo para que se motive y pueda construir un excelente nivel de autocontrol, un excelente nivel de cumplimiento y para eso nos ayuda precisamente ese segundo eh, anillo de seguridad que podemos ver configurado a través de los sistemas de gestión. En las organizaciones, independientemente de su filosofía, de las tendencias de gobernanza que se tengan, siempre vamos a encontrar sistemas de gestión, unos certificados, otros implementados, pero no certificados, y que en últimas le permiten a la organización prepararse para acometer los riesgos inherentes por la prestación de sus servicios. Es muy importante el tema de los sistemas de gestión. Seguramente ustedes conocen por las organizaciones en las que han trabajado, las organizaciones que han asesorado y conocido, que son muchos los beneficios que trae la implementación eh, eh, completa, con un acertado mantenimiento y desde luego con un mejoramiento de sistemas de gestión. En nuestro entorno hay muchos sistemas de gestión, nuestras organizaciones
nos han mostrado su interés por varios. Hay sistemas clásicos. Hoy vamos a hablar de dos sistemas. Uno, el que nos permite prevenir para que la organización no sea objeto de lavado de activos. Y otro, un tema súper importante que siempre ha estado en nuestro contexto, pero que últimamente está, digamos, interesándole mucho a nuestros industriales y empresarios en todos los sectores, como lo es el tema de la prevención del soborno. Esos dos sistemas están en las organizaciones actualmente. Quienes están como sujetos obligados, pues ya tienen mucho adelantado de su sistema de prevención de lavado de activos y nos preguntan cómo se relaciona ese sistema actual y los otros que también están en funcionamiento, como ISO 9000, su sistema ambiental, cómo se relacionan con el tema de soborno. Hay muchos puntos de conexión, hay muchos beneficios que puede traer un sistema de gestión antisoborno a nuestro sistema actual. En algunas organizaciones los llaman los sistemas integrados. A nosotros nos gusta mucho hablar de sistemas integrales. Esa es la tendencia del compliance en el mundo y es llevar a las organizaciones a que tengan un enfoque no solo de uno, dos o tres sistemas, sino de todos los sistemas que generan riesgos, todos los sistemas en los cuales se pueden presentar incumplimientos normativos, también incumplimientos de requisitos que la organización haya decidido adoptar de forma voluntaria. Eso es lo que vamos a ver, la perspectiva que nosotros tenemos de las organizaciones y por eso nos dedicamos a estos temas del compliance, es precisamente apoyarlos en la construcción, consolidación, mantenimiento y auditoría de sus sistemas. Y este último que les tocó, precisamente acaba de salir la norma en abril del año inmediatamente anterior, la norma 37.301, que nos muestra cómo sería un modelo de sistema de gestión de compliance que abarque en lo posible toda la organización. Depende de cuál sea el alcance que la organización quiera imprimirle a ese sistema de gestión, pero el ideal es que todos los procesos y toda la colección de riesgos de las organizaciones estuvieran en ese sistema que yo no lo llamo integrado, sino integral. Un sistema que va a abarcar todos los procesos y va a ser como la sombrilla de todos los sistemas de gestión que se conocen actualmente. Muy bien, entonces paso, como les comentaba Alejandra brevemente, tres son los temas que voy a adelantar. El primero es adentrarnos un poco en el lavado de activos, pero ese enfoque que yo voy a dar no va a ser técnico por la misma, digamos, por el mismo momento de esta charla. Va a ser, les voy a hablar de unos temas que consideramos que son muy importantes, unas buenas noticias, tocaremos algunas cifras y luego pasaremos entonces a hablar del sistema de gestión antisoborno y después miraremos al final cómo se relacionan estos dos sistemas y cómo las organizaciones podrían empezar a asumir ese gran reto, cómo se beneficia un sistema de tener implementado el otro. Yo siempre arranco con este tipo de aclaraciones en las compañías en donde he tenido la oportunidad de acompañarlos en sus sistemas de implementación de sistemas de prevención de lavado de activos, y es que ante todo estamos hablando de un delito. De esa forma hay que llevar el mensaje a todos los colaboradores de nuestras organizaciones, y es que es un tema muy serio, es un tema que en el evento de presentarse omisiones, ya veremos por quiénes, de parte de quiénes, podría conllevar responsabilidades de tipo penal. Entonces, desde una perspectiva de responsabilidad, es muy importante tenerlo en cuenta y expresárselo en esos términos cada vez que nosotros hacemos las implementaciones. Todos los colaboradores de las organizaciones deberían tener esa concepción, porque eso los llevaría a tomárselo más en serio, a analizar mejor su propia exposición al riesgo.
Ese es un tema muy importante que vamos a ver cuando lleguemos a lo concerniente con el soborno, y es que cada uno de nosotros en las organizaciones tenemos exposiciones a diferentes riesgos, y dependiendo de la toma de decisiones, de la autoridad, de la configuración de nuestro cargo y de lo que espera la organización que hagamos. Entonces, es muy importante aclararlo siempre. En el ordenamiento jurídico colombiano, el delito de lavado de activos está descrito en el artículo 323 de la ley 599 de 2000, artículo que ha tenido modificaciones en la unidad de tiempo. Ya veremos qué ha sido lo positivo de esas modificaciones, cuál ha sido la tendencia. Ante todo, hay que tener claro que en el lavado de activos hay una colección de verbos rectores asociados a unas conductas que en un momento dado la organización, sin quererlo, la organización por decisiones equivocadas de algún integrante de la compañía, podría verse relacionada con una de estas conductas. De ahí lo necesario e importante de hablar de estos temas, abordándolo desde la perspectiva gigante que tiene la exposición al riesgo de lavado de activos, porque hay muchas oportunidades para los delincuentes, hay diversidad de situaciones, operaciones y actividades que pueden ser capitalizadas para que los delincuentes utilicen a las organizaciones y engañen para alcanzar sus fines de blanqueo de capitales. Entonces, conocidas estas actividades que están clasificadas en estos tres conjuntos de conductas que vemos a la izquierda, pasamos a comentar que si bien estamos diciendo que el lavado de activos es un delito, tiene algo muy interesante, y es que detrás pueden venir muchos delitos. Se han denominado los delitos puentes. Y los delitos puente del lavado de activos lo que hacen es conseguir los fondos, es financiar, obtener precisamente esos activos, bienes y demás mercancías o medios que se necesita introducir a la economía de manera ilegal. Son conseguidos a través de muchos delitos. Inicialmente hay una clasificación de 16 delitos en el artículo 323, pero cuando desglosamos algunas de esas divisiones, por decir algo, el delito contra la administración pública, nos encontramos con que está constituido por 42 delitos. Eso abre un panorama gigantesco de cómo se puede presentar. Cada uno de esos delitos, precisamente con la ayuda de la UIAF, nosotros en el sector empresarial hemos conocido que pueden presentarse, pueden desarrollarse, pueden sí, hacerse conocidos en el entorno a través de muchas metodologías. Esas metodologías se han denominado las tipologías. Tenemos precisamente una actualización a 2020, lo último que nos ha entregado nuestra unidad de inteligencia financiera, y es precisamente una de las fuentes que tenemos a nuestro alcance para conocer cómo se podrían presentar la materialización de esos delitos. Este tema es supremamente interesante cuando vamos a cometer las etapas de identificación de los riesgos. Ideal que nosotros pudiéramos conocer y analizar cuál es la exposición al riesgo de lavado de activos y a sus delitos puente, pero también cuáles de esas tipologías ampliamente desarrolladas por la UIAF podrían tener un nexo, podrían tener un acercamiento a nuestras organizaciones. Bien, entonces, para no ir mucho más allá sobre estos temas, que aprovecho para comentarles que en algunas organizaciones hay todavía unos paradigmas que los llevan a pensar que estos temas son estrictamente para abogados, para expertos en leyes. Y la buena noticia es que estos temas
pueden ser abordados por muchos profesionales de diferentes disciplinas porque contamos con mucha información. Desde luego, hay que tener claro cuáles son esas fuentes de información. El Código Penal es una de las más importantes, pero también tenemos lo que nos dicen organismos como el GAFI y desde luego lo que nos dicen respecto de los requisitos nuestros organismos supervisores, que son los que los tenemos más a la mano, son los que nos llaman al orden. Quiero comentarles otras características del lavado de activos, tocando unos temas relacionados con unas características que se han referido respecto del delito. Es muy importante y específicamente quiero llamar su atención sobre el bloque del centro, porque cuando se habla del sujeto activo, se hace referencia a quienes participan. Les comentaba que el artículo 323 de nuestro Código Penal ha sido objeto de muchas modificaciones, afortunadamente, y estas han tenido como propósito, como objetivo, brindar más herramientas, ampliar la percepción de lo que es el delito de lavado de activos, cerrar puertas, cerrar vacíos para que los delincuentes no puedan salirse por esas y demostrar que efectivamente sus actividades ilícitas no están relacionadas con el lavado de activos. De otro lado, también lo que busca el Estado a través de este ordenamiento jurídico es arrebatarle los medios, los activos que sirven de financiación y evitar que los delincuentes puedan gozar de estos bienes, de estos muebles, inmuebles. Y seguramente ustedes ya han conocido mucho de herramientas como la extinción de dominio y que no les gusta a los delincuentes. Precisamente en un foro que asistía, las autoridades de este tema nos decían que muchas veces para los delincuentes ya no les asusta tanto ir a la cárcel porque de alguna manera pueden utilizar sus fondos para obtener penas no tan, digamos, tan fuertes y hasta obtener la libertad, precisamente haciendo inteligencia sobre dónde están los vacíos y cómo pueden demostrar que efectivamente no están relacionados con el lavado de activos. Pero un tema que efectivamente sí los golpea mucho es que les quiten las propiedades, que les quiten los medios, que son precisamente el fruto de haber lavado dinero por mucho tiempo. Entonces son un tesoro para los delincuentes. Hacia allá está enfocada nuestra normatividad y específicamente el artículo 323. Y les decía entonces que lo importante digamos, de este ordenamiento jurídico y de estas herramientas es precisamente que habla del bien jurídico. El bien jurídico es lo que se busca proteger con la normatividad. Y en este momento, en el tema que nos ocupa, lo que se busca proteger es a la economía, al Estado en sus finanzas y en definitiva a todos los ciudadanos. Y busca entonces asegurar que nada vaya a atentar contra ese orden económico social, contra el orden legal económico. Y por eso lo que se pretende en estos momentos proteger es algo supraindividual, es decir, va más allá de un individuo y tiene que ver por los efectos con todo el Estado, con los sectores económicos y con todo lo que hacen los emprendedores y los industriales en Colombia. Precisamente de los efectos podemos mencionar que distorsiona la economía, nos trae la revaluación, la inflación, concentra el poder de la demanda y puede llegar a crear monopolios. Efectivamente, quienes se dedican a este negocio, pues tienen muchos fondos, tienen mucho músculo financiero para medírsele a los negocios que sea necesario para poder encubrir sus acciones y poder quedarse con ese dinero mal habido. El sujeto pasivo es el Estado y antes de hablar del sujeto activo me paso al objeto porque es interesante ver que no solamente estamos hablando de dinero, sino estamos hablando de otras especies, estamos hablando de joyas, estamos hablando de obras de arte, de vehículos, de inmuebles. Lo que buscan los delincuentes es precisamente transformar en algo tangible
y ahora últimamente en derechos seguramente enfocados hacia monedas virtuales, el fruto de las ganancias de sus delitos, que como vemos, no solamente es el lavado de activos, sino puede ser un gran conjunto que podría llegar a unos 65 delitos. Y les decía entonces que para mí es muy importante que veamos esa característica del sujeto activo, y es quienes participan en el lavado de activos. Entonces, de las tipologías y de toda la información que arrojan las investigaciones, se han recogido algunas características de cuál es el perfil de quienes se dedican al lavado de activos. Entonces, características que tenemos, digamos, en nuestro entorno inmediato son precisamente que hay muchas personas que pueden participar. No siempre es una sola persona que participa, sino es un gran equipo que hace inteligencia y decide cómo acometer, cómo llegarle a las organizaciones, cómo llegarle a las personas que no conocen de este tema. Precisamente esa es ya veremos más adelante cuando toque el tema del COMPES y de la política del Estado frente a la prevención del lavado de activos, es que busca que todas las personas, no solamente los empresarios obligados, sino hasta los hogares, conozcamos muy bien de qué se trata este tema del lavado de activos. En la medida en que lo conozcamos, pues estamos preparados para defendernos y preparados para hacer prevención, preparados para responder, preparados para conocer a quién podemos acudir en caso de tener un inconveniente relacionado con estos temas. Entonces, nos dice también, y algo ya es más interesante para nuestra charla, es que puede pertenecer a una persona jurídica, y quien participa en esto puede seguir órdenes de un superior. Y una característica que digamos que nos lleva a pensar que hay muchas personas que cumplen ese perfil, y es que quienes se dedican a estas acciones son expertos en los temas, es decir, son quienes más conocen, y son llamativos para los delincuentes porque gracias a esa competencia y esa experiencia, pues pueden tomar decisiones que les favorezcan más, es decir, pueden hacer que sus metas frente al lavado de activos se alcancen porque conocen cómo, eh, digamos, acometer acciones de manera que no sean fácilmente detectables. Saben cómo encontrar las vulnerabilidades de las normas, cómo esconder transacciones, y eso los hace muy llamativos. En ese grupo de personas pues están los expertos de todas las empresas, financieros, operativos, y hay unos procesos con mayor exposición, pero igualmente cuando los delincuentes quieren acometer a las personas, pues lo que buscan es de alguna manera llegarle a estos expertos. Algo también que se debe tener en cuenta es que no se puede alegar ignorancia sobre las actividades de encubrimiento. Es decir, las personas que participan en esto conocen a qué se exponen, conocen qué sucede, y digamos, por ese bagaje profesional que tienen. Y muy difícil va a ser que ellos puedan decir que fueron engañados frente a unas situaciones de responsabilidad penal en las que se vean involucrados. Por eso es importante conversar con los colaboradores de las organizaciones y decirles pues que el trasfondo de tomar malas decisiones y dejarse llevar por estas propuestas interesantes, sea de soborno, en sus múltiples presentaciones, como son llamados en los delitos de la administración pública, las diferentes modalidades de cohecho. Es importante que ellos conozcan qué puede pasar y hasta dónde podría llegar esa situación, cuáles son los efectos, no solamente para su persona, sino también para las organizaciones en donde están trabajando. No sirve alegar el hecho de no tener beneficios, y es agravado cuando se trata de una persona jurídica, cuando sea un jefe o un administrador. Quería llamar la atención sobre estas particularidades del sujeto activo porque es ahí donde hay que hacer el mayor trabajo en las organizaciones cuando se implementan estos sistemas. La implementación de un sistema de prevención de lavado de activos no solamente implica cumplir los requisitos, tener un manual
y nombrar un oficial de cumplimiento. Implica construir cultura de cumplimiento, cultura de prevención, y eso se logra comentando abiertamente cuáles son los alcances, cuál es la exposición al riesgo. Eso también es muy importante en la gestión antisoborno, y es que cada uno de nosotros en las organizaciones, apenas llegamos, debemos conocer cuál es esa exposición. La organización debería decirnos qué nos puede suceder, quiénes nos pueden contactar, de qué manera, a través de qué medios. Eso hace parte de la construcción de la cultura ética de la organización, de robustecer esa perspectiva para que no solamente las personas conozcamos qué hay que hacer, qué no se puede hacer, qué está prohibido, qué está habilitado, sino también conocer cómo fortalecernos, cómo tomar mejores decisiones, cómo utilizar herramientas que nos brindan estos sistemas de gestión para que no caigamos en manos de los delincuentes y la organización pueda pues alcanzar sus objetivos y trascender en la unidad de tiempo. Entonces, visto esto del lavado de activos y sus relaciones en el ordenamiento jurídico, paso a comentarles algo que es muy importante también. Les decía que hay hay mucho que hablar del tema del lavado de activos. Y respecto de cifras, qué mejor que ir a lo último que tenemos. Y es precisamente este instrumento que ustedes pueden encontrar para que para que vean muchos más detalles de los que vamos a comentar en esta sesión. Y es la encuesta nacional del riesgo. Y Colombia, por pertenecer al GAFI, por ser uno de los miembros del GAFI, pues trabaja a nivel Estado para cumplir con las recomendaciones, y una de las más importantes es la número 1. La número 1 habla de la exposición al riesgo y establece que todos los países deben conocer cuál es esa medición del riesgo en su contexto interno, a qué se expone, cómo están expuestos los sectores, qué hay, qué ha hecho, qué hay que hacer, cuál es la brecha entre lo que se está haciendo y lo que debería hacerse para protegerse frente a la materialización del riesgo de lavado de activos. Es una gran misión y está en manos de muchas entidades. Digamos, la que vemos primero es la UIAF, pero están los ministerios, Ministerio de Justicia, el MINTIC, están otras entidades, nuestra policía, la Fiscalía, la DIJÍN, y un gran cuerpo de entidades del gobierno trabajan precisamente para que sea posible implementar la política antilavado de activos. He querido entonces mostrarles rápidamente cuál es esa cifra, cuál es la exposición al riesgo, y lo que nos dice esta evaluación del riesgo es que respecto de las amenazas está clasificada como medio alta. Respecto de las vulnerabilidades está en un punto intermedio, en un punto 3. Y esto lleva entonces al país a que diagnostique cómo está actualmente todo ese conjunto de herramientas, cómo está su presupuesto, cómo está la misma implementación de la política, cómo está la sinergia entre las entidades del Estado. Y de ahí pues han salido muchas buenas noticias que les voy a comentar en un momento cuando hablamos del COMPES. Es importante que nosotros que nos dedicamos a estos temas conozcamos no solo las cifras, sino que sepamos para dónde va nuestro sistema. Ahí están las noticias que les vamos a comentar, y es que viene de aquí al 2025 respecto de este tema de prevención del lavado de activos. También nos dice esta encuesta, este análisis de los resultados, que las amenazas por delito están en el cohecho, en la concusión y en los delitos asociados con la administración pública, con el enriquecimiento ilícito, con el tráfico de estupefacientes y con el testaferrato. En un nivel medio está el contrabando y el favorecimiento del contrabando, también los delitos contra el sistema financiero. El que esté aquí, el sistema financiero en un nivel medio, pues se debe, entre otras, a que ellos son los que tienen sistemas más fuertes de prevención frente al lavado de activos, precisamente porque por tener históricamente una alta exposición, por ser muy llamativos para los delincuentes, pues han tenido que trabajar fuertemente para fortalecer ese sistema, para blindarse frente a tantas tipologías que se les pueden materializar.
Y en el nivel bajo hay temas como el tráfico de hidrocarburos, tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión y secuestro. Respecto de las vulnerabilidades, tocan tres temas. Uno es los controles fronterizos para el tráfico de efectivo. Uno que les toca directamente a las entidades y es cómo están las acciones frente a la prevención, que es muy importante, que nosotros conozcamos a nivel país de qué se trata este flagelo del lavado de activos. También en la detección, en la investigación y desde luego en la judicialización. La única manera de tener éxito en esta gran cruzada contra el lavado de activos es precisamente fortalecer esas cuatro etapas fundamentales, y es la prevención y llegar luego hasta una judicialización. Ahí nuestras entidades están trabajando fuertemente en inteligencia, en tecnología, en capacitación, en nuevas herramientas y desde luego también pidiendo que se fortalezca cada vez más algo que para ellos es muy importante y es el ordenamiento jurídico. Necesitan herramientas para poder cerrar puertas, herramientas para poder tipificar más fácilmente estas acciones de los delincuentes. Y un tercer tema, la calidad de los controles a unos sectores como los que conocemos como los APNFD, las actividades profesionales no financieras designadas. Y ahí también hay unas tareas que vamos a ver brevemente. Bueno, ya tenemos mejor caracterizado en qué consiste este flagelo de lavado de activos, a quién le corresponde hacer prevención, qué hace el Estado para ayudar a los empresarios. Y vamos a pasar ahora a mirar otros aspectos de esto antes de ir directamente a hablar de los requisitos de lo que implica tener implementado un sistema de prevención de lavado de activos. Les comentaba que nuestro país tiene una causa y es la prevención del lavado de activos y para eso hay una política, la política antilavado, que se dedica, y como lo vemos en su nombre, a dos temas específicos. Uno, la prevención del lavado de activos y otro, la prevención de la financiación del terrorismo. Hay un tercer tema que yo les mencionaba, la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, para la cual nuestro país ya se está preparando, con decirles que el primer paso que se debe dar es precisamente incluir en ese ordenamiento jurídico, específicamente en el Código Penal, un artículo que tipifique este delito. Todavía no se encuentra. En eso ya están trabajando nuestros expertos. Pero hay cuatro frentes. El COMPES es una figura que permite que se materialicen los esfuerzos, se materialicen los recursos para que la política antilavado se pueda implementar. Entonces estamos estrenando un COMPES, fue aprobado en agosto del año inmediatamente anterior. Este COMPES 4042 recoge qué va a hacer el país en materia de la implementación de la política y marca los derroteros en los cuales se debe ajustar esa política y lo más importante, nos habla de cuáles recursos se necesitan y cuáles deben ser las apropiaciones para que pues todo esto que vamos a mirar en los cuatro frentes pues sea una realidad en este horizonte de 2021-2025. Cuatro temas toca este COMPES. El primero tiene que ver con el conocimiento, promover la gestión del conocimiento permanente entre los actores del sistema de prevención del lavado de activos. Los actores somos todos los ciudadanos clasificados en diferentes grupos. Está el Estado con sus entidades, pero también están los empresarios, están los organismos que hacen la supervisión, están los ciudadanos y están los hogares. Y también está el contexto externo, están todas las entidades que nos ayudan, las entidades que nos dan las buenas prácticas para hacer mejores implementaciones que nos protejan frente al lavado de activos. Un segundo punto está el fortalecimiento del marco normativo. Les comentaba que es necesario brindar cada vez más herramientas que permitan que los delincuentes tengan menos oportunidades de vulnerar nuestro sistema jurídico actual. Y para eso están los expertos. Hay unas tareas puntuales sobre qué deben hacer los ministerios, qué deben hacer los encargados para llevar estas propuestas y fortalecer ese contexto interno que permita pues hacer una lucha como
digamos, como necesitamos frente a estos delincuentes que cada vez tienen más dinero para hacer inversión en inteligencia. Y la muestra seguramente cuando ustedes puedan ver ese gran compendium de tipologías es que aquí no hay restricciones frente a la inteligencia de cómo llevar a cabo estas acciones. No tiene límite, hay mucha imaginación, hay mucho financiamiento, dinero, herramientas, se contratan expertos, se contratan inteligencias de otros países, se contratan terroristas y la preocupación de financiamiento del mal no es digamos, no es un problema, no es una preocupación para los delincuentes. Eso implica entonces que el Estado también debe ser correspondiente y debe utilizar esa información y debe adelantarse, debe ponerse a tono con qué necesita nuestro ordenamiento jurídico. Esas son tareas que ya están en marcha en este COMPES y ustedes también pueden tener acceso a este documento. Es muy corto, a lo sumo tiene unas 15 a 20 páginas y es un informe ejecutivo de qué es lo que se va a hacer en materia de la política de prevención. También está el C, mejorar la gestión de la información. Eso va a traer grandes cambios. Estamos en el advenimiento del desarrollo de las plataformas. Nuestras entidades nos van a brindar muchas ayudas. La misma UIAF, que actualmente hoy solamente tiene 2 cursos de acercamiento al tema del lavado de activos, uno asociado con los fundamentos de qué es el lavado de activos y otro cómo se relaciona con la corrupción, pues seguramente nos va a brindar eh, muchas más herramientas, nos va a dar más acceso a esta información, nos va a brindar más capacitación, más charlas de expertos, nos va a fortalecer el CIREL, va a, digamos, con tareas concretas, va a mejorar, va a permitir que tengamos un mayor acceso, que el acceso sea no solamente para los empresarios, sino sea para muchos sectores, que este tema vaya y que trascienda no solamente y lo conozcan nuestros profesionales cuando les ponen la tarea de implementar un SARLAF ya estando en las organizaciones, sino que vaya mucho más atrás, que vaya a las universidades, que vaya a los colegios, que vaya a las escuelas. Y es importante porque ahí está la carne de cañón, ahí están los inocentes que pueden ser utilizados por muchas modalidades, por mencionar una, la del pitufeo, que efectivamente busca convencer a personas para que presten sus cédulas, presten sus nombres y hagan actuaciones como abrir cuentas de ahorro, que luego son pasadas a los delincuentes y son utilizadas para hacer muchas transacciones, desde luego con unos montos reducidos para no llamar la atención, pero poder llevar su negocio de alguna manera, poder tener soportes de que efectivamente están entrando al mercado económico a través de personas que no tienen antecedentes. Precisamente está ahí lo llamativo de estas tipologías y es que lo que se busca es, como los delincuentes saben que cada vez que, que se tengan relaciones con las organizaciones que ya son los objetos obligados, pues se van a desplegar procesos de debida diligencia, procesos de conocimiento de las contrapartes, pues lo que buscan es que las personas que vayan a hacer esas transacciones pues no tengan ningún antecedente que les impida seguir con el proceso. Entonces buscan inocentes, buscan personas de bien, buscan personas que estén mal en las organizaciones, personas que quieran participar y tomar malas decisiones, que quieran enriquecerse fácilmente y para eso deben protegerse las organizaciones, porque los delincuentes están esperando a esos expertos, a cualquier persona de la organización que sea llamativa para contarle la historia, para hacer la propuesta de soborno, para hacer la propuesta, para coaccionarlos. Entonces hay que hacer ese trabajo interno. Y el punto D, consolidar los procesos de coordinación y cooperación entre los actores que conforman el sistema. Y hay alrededor de 12 entidades que manejan información, cada uno por su lado, tiene tareas específicas y esas tareas generan información. La información tiene que ser compartida. La información sirve para que la UIAF haga inteligencia, para que mire cómo está la exposición al riesgo, para que compare cómo ha sido
la materialización del riesgo respecto a todas las acciones de prevención que se tenían planificadas, que se vienen desarrollando, y tiene la misión de brindar a 2025 mucha información para que se actualice esa política y se ajuste y que sea correspondiente con lo que está pasando con estos delincuentes. Es muy llamativo todo lo que hay que hacer. No solamente participan las entidades, no es solamente una tarea del Estado, es una tarea también de nosotros, los que estamos en el sector privado, en los diferentes estamentos, consultores, auditores, implementadores, asesores, oficiales de cumplimiento y ciudadanos. Esto nos corresponde a todos y, digamos, esa es una de las buenas noticias. Hay un campo de acción muy interesante de aquí a 2025 en el tema del lavado de activos. Y ya lo vamos a ver por una razón fundamental, y es que cada vez son más los sujetos obligados. Y hoy hablamos de una fracción respecto de todos los industriales colombianos que va en aumento, pero esperamos que para 2025 ya los sujetos obligados sean todos aquellos que tengan una empresa legalmente constituida en el contexto nacional. Eso va a ayudar a que más personas, más sectores, más empresas participemos para que se pueda hacer una lucha frontal contra este delito. Desde el punto de vista económico, la apropiación que se debe hacer a nivel Estado es de 10.000 millones. De esos 10.000 millones hay que repartirlos en estos rubros, en estas grandes 4 tareas. Ya vamos a ver cómo viene eso y de cómo nosotros en esto que estamos haciendo hoy, que es transmitir conocimiento, prepararnos para hablar y para empoderarnos frente a este tema de lavado de activos, porque ya llegó el momento. Digamos, la exposición al riesgo cada vez es mayor, entonces las organizaciones van a requerir mayor apoyo en estos temas. Muchos oficiales de cumplimiento, muchos procesos, muchas personas que participan en los procesos, mucha gestión del riesgo. El riesgo aquí es el protagonista. Ya lo hemos conocido en otros sistemas de gestión, pero aquí es lo más importante. Desde el nombre, los sistemas son precisamente para prevenir, para proteger a las organizaciones frente a su exposición al riesgo. Hasta aquí el COMPES. Ya finalmente les quiero comentar acá que el 45% de esos 10.000 millones son para el objetivo número 1, promover una gestión del conocimiento. Son 4.727 millones que vamos a ver reflejados en conocimiento, en capacitación, en acceso a la información, en documentación, en suplir necesidades precisamente. Las entidades del Estado tienen la gran tarea de conocer más, de que sus personas eleven la competencia respecto de qué significa el lavado de activos. Y eso mismo pues le va a pasar a todos los industriales, a todos los generadores de empresa, a todos los que participamos en el sector privado. Cada vez los obligados van a ser más, entonces se necesita precisamente contar con personas que ayuden a las organizaciones frente a estos temas. Les decía que no solamente deben ser expertos y tener competencia en qué dicen los requisitos, que son aspectos puntuales que si ustedes los ven casi que los podemos encontrar en cualquier manual. Lo interesante es cómo nos preparamos para hacer una efectiva gestión del riesgo, para apoyar a las organizaciones en eso, en el riesgo. El quiz del asunto está en el riesgo. Si el riesgo no se identifica, no se valora, no se controla y no se monitorea, pues esto puede traer muchos problemas y podemos tener una implementación de papel, una implementación documental y seguir con una alta exposición. Y eso es precisamente lo que se busca con estos sistemas. Otros temas: fortalecer el marco normativo, mejorar la gestión de la información, consolidar procesos de coordinación. Y ahí tenemos los 10.392 millones de pesos. ¿Qué se espera entonces a corto plazo? Que estos temas transversales sean de mayor acceso, más conocidos. Hoy, les decía, solamente los conocen los sujetos obligados, ni siquiera que los debieran conocer también las empresas por esa autorregulación que tienen que hacer por
por estar participando en un riesgo inherente en la prestación de sus servicios, pero lastimosamente por ahora solamente lo conocen los obligados, digamos los que deben cumplir con estos requisitos, que a propósito, miremos cuántos son esos obligados. En uno de los anexos de este COMPES, como les decía, precisamente lo que se buscaba era diagnosticar cómo estaba el país frente al riesgo de soborno, y una de las preguntas interesantes es ¿quiénes están obligados? ¿Quiénes están trabajando hoy implementando sistemas de prevención de lavado de activos? Entonces nos lo comunican a través de sectores. Tenemos 413 en el sector financiero, 3.500 en la Superintendencia de Economía Solidaria. Aquí tenemos entonces cuáles son las personas en la columna, las personas jurídicas y las características de esas personas jurídicas. En la primera columna encontramos quién es el ente supervisor y en la derecha encontramos cuántas organizaciones. Entonces, llegamos a la Superintendencia de Sociedades. Según estas cifras actualizadas a 2021 por la UIAF, podrían ser unas 7.700 y en aumento. Precisamente por la actualización, por la reducción del monto de 160.000 a 40.000 salarios mensuales legales vigentes en monto de ingresos o en activos, cada vez más van a ser en el sector real los invitados a convertirse, a participar en este grupo de obligados. Y pues eso abre para nosotros, los que nos encontramos en esta charla, pues muchas opciones, muchos retos de formación, de desarrollo de productos, de prestación del servicio, de especialización en el tema de riesgos. Nos preguntábamos entonces, si hoy son 7.700 y van en aumento, ¿cuál sería la rata de aumento anual? Y antes de esa actualización que se dio en diciembre de 2020, ¿de cuánto estábamos hablando? ¿De cuántos sujetos obligados en el sector real? Ya lo vamos a ver. Por ahora guardemos estas cifras, 7.700. Los notarios, 908. Las empresas de transporte, 1.870. Vigilancia y seguridad privada, 2.500 empresas. Sector salud, 358. Aquí están específicamente las IPS y todos los proveedores que se relacionen con la salud. En el tema de la DIAN, 1.463. Aquí hay dos grandes grupos. Unos son los usuarios aduaneros y otros son los profesionales de cambio. Ministerio de las Tecnologías nos mencionan 5 obligados. En el deporte, que están todos nuestros equipos, están 52. En Coljuegos, que están los negocios que se dedican a juegos de suerte y azar, los casinos. Y ahora la evolución que están teniendo estos negocios hacia los juegos online, 365 a nivel nacional. Su contraparte, que son las loterías, 41. La Junta Central de Contadores, 3.405. El Consejo Nacional Electoral, los partidos y grupos políticos, 3. Y les presento acá entonces ese resumen. Tenemos 22.760 sujetos obligados, en donde el 34% están supervisados por las supersociedades, solidaria con el 16%, supervigilancia. Tenemos acá el superfinanciera con el 2%. Muy interesante esto, es un paradigma, es una contradicción, porque si bien solamente estamos hablando de 413 entidades supervisadas obligadas a implementar un sistema de prevención del lavado de activos, desde el punto de vista de su representatividad en cuanto a negocios, flujos de dinero, pues es trascendental. Ellos están acá. Son todas las organizaciones que estén vigiladas por la superintendencia están obligadas. Aquí no solamente están las entidades financieras, sino también las filiales de estas compañías que puedan relacionarse con algún producto relacionado con crédito. Y entonces, seguramente cuando nos volvamos a reunir, será interesante preguntarnos estos 22.760 en cuánto han aumentado. Y quizás aquí vale la pena preguntarnos qué fracción de los industriales y de los empresarios, por decir algo, que están afiliados hoy a la Cámara de Comercio, representa esta cifra. Pues déjenme decirles que son muy pocos, 22.000 empresas y con unas 800.000 que deben estar solamente en Bogotá en la Cámara de Comercio, pues
Es digamos, una cifra bastante pequeña. Al preguntarnos por qué puede estar sucediendo esto, seguramente porque la percepción que se ha tenido del tema del lavado de activos es que es un tema de grandes cantidades, es decir, que los delincuentes buscan las compañías multinacionales, la gran empresa y hasta la mediana empresa, y que van a buscar siempre quiénes son los que manejan los fondos, en este caso el sector financiero, porque es la forma más rápida y directa de hacer este cambio y hacer este lavado y este blanqueo de dineros. Sin embargo, las tipologías nos muestran que no solamente los grandes industriales son los llamativos para el lavado de activos, sino muchos más sectores. Hay otros sectores que sin ser la gran empresa, sin ser multinacionales, pues manejan interesantes cantidades de dinero. Y además que, digamos, si nos ponemos en los zapatos de quienes hacen la inteligencia delincuencial, y pues un punto importante es, mientras nosotros estamos dedicados en esta sesión a hablar del riesgo y de cómo prevenirlo, seguramente en otros contextos están reunidos para precisamente buscar dónde están las vulnerabilidades de los industriales para poderlos enrollar en estos negocios. Entonces, las tipologías nos muestran que no hay, digamos, eh, si bien son llamativas las grandes cantidades, pero poco a poco, en vista de observar que están protegidos, que las multinacionales, que la gran empresa tiene una sólida cultura de cumplimiento y de prevención, entonces es mucho más difícil llegarles. Eso cierra puertas, entonces, ¿quiénes quedan? Quedan los sectores en donde no haya normas, donde no sean estrictos, donde ni siquiera haya un supervisor. Es el caso de lo que veíamos de las actividades profesionales no designadas, financieras no designadas, y es que precisamente están manejando eh, negocios muy interesantes, los que se dedican a la extracción de metales preciosos, los que se dedican a, a determinados juegos de suerte y azar, que si bien tienen unas reglamentaciones, pues no son tan robustas como lo vemos en el sector financiero, y ahora lo estamos viendo en el sector de super sociedades, que se esmeran porque sus estándares tengan pues el nivel que se precisa y que sea correspondiente con la exposición. Les decía entonces que me encontré con esta cifra, dice que efectivamente el superintendente en marzo del año inmediatamente anterior, el superintendente de sociedades nos decía que estaba manejando alrededor de 7.500 entidades, pero que antes de la actualización, antes del advenimiento de SagriLaF, porque recuerden que antes se denominaba SARCLAF, ese SARCLAF cambia en diciembre de 2020 y se convierte en SagriLaF, y el cambio fundamental de esa normatividad fue precisamente que se disminuyó el umbral de sujetos obligados, entonces se pasa de 160.000 a 40.000. Y eso hizo, perdón un momento, eso hizo que en el 2020 ellos manejaran 1.377 sujetos obligados y pasaran a 7.500 en aumento, porque cada año las organizaciones lo que deben hacer es preguntarse si de acuerdo con sus resultados financieros, cumplen el requisito de 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en ingresos con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior o en nivel de activos. Entonces, muy seguramente en estos años de restricciones por la pandemia, seguramente no vamos a tener gran cantidad de nuevos actores, pero si, como esperamos, se mejora nuestro entorno económico, seguramente en los próximos 3, 4 años vamos a tener muchos más candidatos. Entonces vamos a necesitar fortalecer precisamente lo que yo les mencionaba desde una de las primeras láminas, y es el factor humano. Las personas, los oficiales de cumplimiento, los equipos de los oficiales de cumplimiento y desde luego también los directivos, porque como sabemos, los representantes legales son eh, por el ordenamiento jurídico, por nuestra constitución, por nuestro código penal, son garantes del riesgo, es decir, deben eh, vigilar el riesgo. Y como ellos no lo pueden hacer directamente porque son personas que están dedicadas a otras secciones, pues viene la figura del oficial de cumplimiento y todo su equipo.
y el oficial de cumplimiento entra a compartir esa responsabilidad. Por eso para nosotros es muy importante la figura del oficial de cumplimiento. En el sistema de gestión antisoborno también hay un oficial de cumplimiento, pero comparado con el oficial de cumplimiento de un sistema de prevención del lavado de activos, pues es muy diferente la responsabilidad. Los oficiales de cumplimiento necesitan una gran competencia, estar actualizados, tener un perfil, cumplir con unos requisitos. Vemos precisamente con este gran salto de 1.377 a 7.500, y es que ahora el sector real necesita 7.500 oficiales de cumplimiento. Necesitaría entonces 15.000 porque en el caso de Sagrilaf es opcional, pero se deja a decisión de la organización que se cuente con un suplente. Es muy importante porque eh, ya lo van a ver ustedes con la experiencia en los sistemas de prevención del lavado de activos. La figura del oficial de cumplimiento es una figura 7x24, es una figura que necesita estar en la operación, una figura que toma decisiones, una figura que analiza información. Entonces debe estar. Y cuando no esté, porque se fue de vacaciones, porque tiene un permiso, porque tiene una incapacidad, necesita una persona que lo supla, porque entonces se queda la organización sin quien sea el vigilante del riesgo. El representante legal pasó esta responsabilidad, la transmitió, no pierde su responsabilidad, la transmite a su oficial de cumplimiento, pero si el oficial de cumplimiento no está, entonces, ¿quién responde? Por eso necesitamos un oficial de cumplimiento suplente. Aquí nada más estamos hablando de un horizonte de 7.000, de 15.000 oficiales de cumplimiento en el sector real que necesitan preparación. La norma decía, les damos un tiempo, la norma de super sociedades, les damos un tiempo para que ustedes implementen el Sagrilaft. Y algunas empresas entonces tomaron la opción de tercerizar su oficial de cumplimiento. Es un servicio que está habilitado en la norma, pero que están haciendo. Es un servicio sui generis, es un servicio especial, muy delicado. Tercerizar un oficial de cumplimiento es supremamente delicado, pero hay empresas que ya están tomando la decisión de ir a su aliado estratégico, a su empresa de revisoría fiscal, a su empresa jurídica de cabecera, y le están pidiendo un oficial de cumplimiento. Entonces, este tema va en aumento, este tema va mucho más grande, este tema implica grandes retos para las personas que se dedican a estos temas. Y es muy bueno para Colombia, es muy bueno para el Estado, es muy bueno para los empresarios, porque cada vez más se va a conocer de este tema, se va a preparar mejor a las personas que participan en la toma de decisiones de las organizaciones, y se van a cerrar puertas. Ya no será excusa, la persona que se vea involucrada en un evento de esto será porque quiere, no será por ignorancia, no será por inocencia, eh, porque ya las empresas van a empezar a conocer más de estos temas, no solamente los obligados, que como vemos son muy pocas respecto de todo el horizonte, y esas empresas que están por fuera de ser obligados, pues tienen una mayor exposición, son candidatas a que se les hagan propuestas por parte de los delincuentes. ¿Y cuáles son estas empresas? Las empresas que van mal, las empresas que están quebradas, las empresas que necesitan accionistas, las empresas que necesitan capital de trabajo. Si no vamos muy lejos, ¿cuántas empresas de esas surgieron o llegaron a esa situación en los últimos 2 años? Muchas empresas. Hay muchas empresas quebradas, muchas empresas que están al borde de la disolución, muchas empresas en reorganización, y son candidatas precisamente a que vengan estos dineros, a que vengan estos financiadores y hagan sus propuestas. Déjeme participar, yo aporto, yo me convierto en su accionista, yo invierto capital de trabajo. eh, y entonces son empresas que están en la mala, empresas que no tienen recursos, que están quebrados, pero que no tienen antecedentes. Y eso es lo llamativo para los delincuentes. Son empresas que casan en el perfil de candidatas para hacer el lavado de activos. Son empresas pequeñas que nos llaman la atención, empresas que son legales, empresas constituidas, sin antecedentes, sin trayectoria delincuencial. Son gente de bien que está pasando por un mal momento, pero que una por desconocimiento, otro porque necesita que alguien le dé la mano, y desafortunadamente, pues la única mano que le van a dar sin restricciones, sin pedirle referencias, sin requisitos, puede ser esta precisamente, la opción de los delincuentes. Muy bien, les recuerdo las preguntas, por favor vayan guardándolas para el final.
Y lo importante es precisamente eso, que esta charla genere en ustedes muchas inquietudes, les llame la atención sobre temas de su contexto, de su negocio, de su futuro, del diseño de servicios, de la competencia de las personas. Les decía que muchos de los oficiales de cumplimiento de estas nuevas empresas han sido nombrados porque son los antiguos, son los de un perfil súper ético, súper confianza en la organización, pero no conocen mucho del lavado de activos. Y algo interesantísimo, no conocen de su exposición. Ser oficial de cumplimiento es delicado. No es que dé miedo ser oficial de cumplimiento, pero es muy importante ser oficial de cumplimiento. Y las personas que den ese paso de convertirse en oficial de cumplimiento, pues deben tener claro qué es el riesgo de lavado de activos, cuáles son sus responsabilidades civiles, penales, precisamente por un tema importantísimo en las organizaciones que se llama la omisión de control. El oficial de cumplimiento y su equipo, tanto como el representante legal, pueden ser objeto de omisión de control precisamente por desconocimiento, por no saber qué había que hacer, o por saber qué había que hacer, pero no estar en la jugada, o conocer los requisitos, implementar el sistema, pero no tener recursos, o no prestarle atención a lo que dicen los entes cuando vienen a hacer las auditorías. Bueno, estos son unas particularidades ya del sistema de prevención que vamos a ver en un momento. Pero acá quería mostrarles entonces que de lo que de lo que hemos venido hablando, por un lado el sistema de prevención del lavado de activos, por otro el sistema de gestión antisoborno. En el centro está el riesgo, la exposición al riesgo, pero también está el sistema de gestión. Un sistema de gestión integrado, un sistema de gestión que relacione estas herramientas, que relacione las políticas, y eso es lo que vamos a ver ahora en las siguientes láminas. Un pequeño recorderis, tenemos aquí 3 modelos y algunas veces nos preguntan por qué se llaman diferente. Desde el punto de vista internacional, el tema del sistema para prevenir el blanqueo de capitales en la mayoría de los países se denomina el SARLAF. La superintendencia lo ha denominado SARLAF 4.0, la financiera. Supersociedades lo ha llamado SAGRILAF y otras entidades aquí como Coljuegos lo ha denominado el CIPLAF. En esencia, todos los sistemas, independientemente de su nombre, hacen lo mismo, es llevar a las organizaciones a que implementen un modelo de requisitos, un modelo que les permita implementar acciones para prevenir su exposición al riesgo y que los lleve, y con excepción del último, que precisamente vale la pena comentarlos, en Coljuegos todavía está pendiente una actualización con el enfoque basado en riesgos de la normatividad, se está esperando para estos meses. Sin embargo, ellos ya han venido trabajando en el enfoque basado en riesgos porque, pues desde Gafi, y por ser su recomendación número 1, ¿cómo podríamos implementar a nivel país, a nivel organización, un sistema de prevención del lavado de activos si no conocemos la exposición al riesgo? Si no se ha identificado cómo es precisamente esa exposición al riesgo. Entonces es uno de los pilares fundamentales. Y si lo hablamos en términos de sistemas de gestión, los sistemas de gestión realmente su razón de ser más importante es dar herramientas para que la empresa se enfrente al riesgo, para que la empresa pueda llevar su nivel de riesgo inherente a un nivel de riesgo residual, que es un nivel de riesgo aceptable por su junta directiva. Para eso sirven los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión son ese ordenamiento, esas buenas prácticas, precisamente para que las organizaciones, ¿y quiénes son las que están expuestas? Todas las organizaciones tienen un paquete de riesgos que los pueden afectar, y son muchos riesgos. Por eso, cuando hablábamos del sistema de gestión de compliance, es un tema súper interesante porque tiene una visión global, integral, es el paraguas, es la visión transversal de toda la organización, no solamente los requisitos de calidad o los ambientales o los de prevención del riesgo de lavado de activos o de antisoborno, sino todos. ¿Cuáles son todos? Los riesgos laborales, los riesgos de bienestar de las personas, los riesgos de cumplimiento de cualquier norma técnica donde se esté desarrollando su negocio. No solamente los ambientales y los de calidad, son muchos requisitos. Muy interesante el tema de la implementación de un sistema integral. Esa es una visión que hasta ahora nos está llegando. Estos organismos internacionales ya nos vienen preparando con la implementación de los sistemas. Primero conocimos 9001
versión 15 ya entonces nos introdujeron al tema de la gestión del riesgo y de ahí hemos venido creciendo. Las empresas van trabajando cada vez más en el enfoque basado en riesgos, que es fundamental en todos los sistemas de gestión. Bien, estas son las tres normas. Esta norma de super sociedades ya tiene una actualización a nivel circular que fue en abril del año inmediatamente anterior, la circular 4 del 9 de abril. Esta de la Superintendencia Financiera, que nació en septiembre de 2020, dio un año a todos sus sujetos obligados para que se implementara en su totalidad. Ese año ya transcurrió, ya se venció en septiembre del año inmediatamente anterior. Entonces ahora lo que viene es pedir, hacer requerimientos, hacer visitas, vigilar y mirar cómo está precisamente la implementación. Les decía que un sistema de prevención del lavado de activos tiene unos componentes mínimos. Esos componentes vienen de las buenas prácticas de Gafi, vienen de compilar todas las recomendaciones. Viene también de la normatividad o mejor, de estos documentos de buenas prácticas que nos dan muchos organismos a los cuales Colombia tiene acceso. Y lo que hizo cada ente supervisor, en este caso, los tres que estoy haciendo referencia, Supersociedades, Superfinanciera y Coljuegos, es diseñar un modelo de requisitos mínimos. Seguramente si les dijéramos a los empresarios que implementaran un sistema de prevención, pues tendríamos, en este caso, 22.000 modelos. Si habláramos solamente de los obligados, podríamos tener 22.000 modelos diferentes. Entonces lo que hacen los entes reguladores es poner unas reglas de juego y decir, no, yo Superfinanciera emito estos requisitos, digo cómo se pueden cumplir, cuáles son los requisitos de cada uno de esos temas macro que vamos a implementar, y sobre eso hago seguimiento. Lo mismo hace Supersociedades y cada quien, si miramos el SARLAF o el CIPLAF de supervigilancia, las circulares actualizadas el año inmediatamente anterior del Ministerio de Salud sobre SARLAF, pues todas tienen un tema transversal que se llama el enfoque basado en riesgos. Tienen unas particularidades dependiendo de su sector, unas exigencias puntuales, y lo que nos corresponde a nosotros cuando empecemos a trabajar en cada uno de esos temas es pues conocer en primera instancia cuál es ese conjunto de requisitos mínimos. Los requisitos están, esto es como si fuera un sistema de gestión que lo define cada supervisor, en este caso las superintendencias. Es como una norma, tiene una colección de requisitos, una norma que cambia en la unidad de tiempo, una norma que tiene su asidero en la circular básica jurídica de cada superintendencia. Y nos corresponde a nosotros ir a conocer al oficial de cumplimiento y a todos los que están encargados de vigilar el riesgo, ir a conocer cuáles son esos requisitos y asegurar que su sistema se ajusta. Eso es importantísimo. Sobre el tiempo de implementación hay muchas variables a tener en cuenta. Digamos, los que más han trabajado en la implementación de estos sistemas en nuestro país son los del sector financiero, con grandes inversiones en materia de tecnología, también con grandes retos, con una exposición altísima, pero también con muy buenas herramientas. Se dan el lujo de tener todas las transacciones en una base de datos única. Entonces pueden hacer segmentación, pueden hacer segregación, pueden hacer monitoreo de transacciones, pueden colocar los topes, pueden hacer monitoreo en línea de las transacciones. Muy diferente a lo que pasa en el sector real, porque pues tenemos, si ustedes van a una empresa, pueden encontrar varias bases de datos. Una que maneja proveedores, otra que maneja colaboradores, otra que maneja los clientes, pero no se unen, en otras sí están unidas. Entonces son repúblicas independientes de información, mucho más difícil. ¿Cómo hago la debida diligencia? ¿Cómo hago control? ¿Cómo hago monitoreo en línea de transacciones? Muy difícil, pero no imposible. Eso lleva a que se desarrolle la creatividad en cada organización. Si bien Sagrilaf tiene unos requisitos, pues vamos a ver que los Sagrilaf de las compañías que visitemos pues son muy diferentes. Hay unas compañías que ya tienen una sólida experiencia y una cultura de cumplimiento, que pues abordar este tema, esta implementación va a ser muy fácil. Otros que van a empezar de cero. Yo tengo la oportunidad de acompañar organizaciones, de las dos organizaciones en donde
tienen una gran curva de aprendizaje de sistemas de gestión, pero también otras en donde están arrancando, entonces se vuelven un 8 con estos requisitos. Y pues, como todo en esto hay que ser muy práctico, hay que darle siempre a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, una versión lo más adelantada posible, una versión que se acomode, que se personalice, pero que sea efectiva. Entonces, esa es una misión muy bonita de este trabajo que se hace de difusión, de capacitación, de entrenamiento de oficiales de cumplimiento. Y llegamos a, como les mencionaba, la razón de ser de los sistemas de gestión es precisamente brindar herramientas para gestionar el riesgo. Independientemente del riesgo ambiental, de calidad, de soborno, de prevención del lavado de activos, los sistemas deben servir para eso. Es las mejores prácticas enmarcadas en un conjunto de requisitos que instalan módulos que hacen que precisamente la organización pueda gestionar el riesgo. Y es precisamente aquí del riesgo de lavado de activos. Yo he tomado aquí la definición de uno de los organismos de supervisión y está alineada con lo que dice ISO 31000 en cuanto a que el riesgo debe ser mirado como el efecto sobre los objetivos planificados. Es el efecto sobre los objetivos macro planificados por la organización, como son mantenerse en el mercado, crecer en el mercado, tener una excelente reputación, abarcar cada vez más tajadas del mercado, cumplir una función social, trascender en el tiempo. Esos son objetivos que seguramente vamos a encontrar en la mayoría de las organizaciones, objetivos estratégicos. Para eso trabajamos en las organizaciones. Pero esos objetivos es posible que no se alcancen como se tiene planificado precisamente por la gran colección de riesgos. Y los riesgos en las organizaciones están en muchos frentes. El que nos ocupa aquí es el riesgo de lavado de activos. Vamos a ver en un momento el riesgo de antisoborno, el riesgo de soborno, pero básicamente en este capítulo, digamos en este sistema de prevención del lavado de activos, el riesgo es ese impacto en las finanzas, ese impacto en el dinero, en las utilidades, en las ganancias que pueda tener una organización por verse inmersa en relaciones con lavado de activos, sea porque participe, sea porque se contagie, sea porque alguno de sus colaboradores tome una decisión que le afecte, una decisión que le genere responsabilidades por omisión de control, que le genere responsabilidades hasta por la comisión de alguno de los delitos, por participar en alguno de los delitos fuente. Entonces, muy importante que veamos eso siempre. En el tema de riesgo de lavado de activos, casi que las organizaciones no tienen que discernir mucho de cómo van a definirlo porque la misma normatividad lo establece. El riesgo es uno transversal y puede verse materializado a través de otros riesgos. Digamos que este paso que se da por parte del ente supervisor de decirle a las organizaciones que ese riesgo macro de lavado de activos se le puede presentar por riesgo financiero, por riesgo operacional, por riesgo reputacional y por riesgo legal. Eso le da herramientas para que pueda identificarlo mucho más fácil. Y también le dice, bueno, ese riesgo usted lo tiene que mirar con las contrapartes. Y las contrapartes son el mercado, los canales, perdón, son los factores de riesgo. Un componente de ese factor de riesgo es las contrapartes. Es lo más conocido que tenemos en las organizaciones. Las contrapartes son todos aquellos con los que nos relacionamos a nivel negocio, que son los colaboradores, los accionistas, los proveedores y los clientes. También los consorciados y las entidades del Estado con las que tenemos que compartir información. Pero además de eso, hay que tener en cuenta, y por eso esta gestión del riesgo en lavado de activos es muy interesante, porque debe tener en cuenta cuáles son los canales, cuáles son los servicios, cuáles son las jurisdicciones. Eso amplía el panorama de identificación del riesgo. Entonces, hacer gestión del riesgo en lavado de activos es muy particular, depende de cada organización, como lo sabemos por las mejores prácticas de cómo acometer este análisis de riesgos, pues desde luego hay que partir del análisis del contexto. Y ese contexto debe estar caracterizado por sus factores de riesgo, es dónde presto el servicio, a través de qué
de qué modalidades, de qué plataformas, de qué canales, cuáles son mis servicios, cuáles son mis proveedores, cuáles son los clientes, dónde están, cuáles son mis procesos de operación. Y un factor muy importante, con quién estoy prestando el servicio, quiénes son las personas que prestan el servicio y quiénes son mis accionistas. Eso genera muchas variables para analizar. El riesgo de lavado de activos debe tener esa visión integral y no debería dejar por fuera ninguno de estos protagonistas, de estos actores. Bien, hasta aquí es lo que yo les quiero hablar del lavado de activos. No puedo extenderme más, no hay más detalles, digamos, quería configurar qué es el lavado de activos, cómo está, cuál es el riesgo, cuáles son las cifras, cuál es la proyección, en qué consiste la política antilavado y un tema fundamental que nos sirve para el riesgo. ¿Quiénes participan en esa exposición al riesgo? Y eso nos va a servir para hacer la relación con el sistema de prevención de gestión antisoborno. Les presento ahora muy rápidamente, no se preocupen, ya voy a terminar, tengo a lo sumo 4 láminas más. Les voy a presentar el sistema de gestión antisoborno. ISO nos presenta este estándar desde 2016, en Colombia el ICONTEC nos lo presentó en el año inmediatamente siguiente, 2017. Es un estándar que aproximadamente tiene unos 90 debes, 90 debes clasificados en varios temas que ya les voy a mencionar. Esos 90 debes se transforman en unos 300 requisitos porque cada debe tiene unos literales A, B, C y D. Entonces, el gran reto para las organizaciones es implementar un sistema de gestión que le permita básicamente 3 acciones: prevenir, detectar y tratar el soborno. El tema, y nosotros lo miramos con muy buenos ojos, arranca en nuestro país en 2017, pero solamente hasta 2019 tenemos en Colombia la primera organización certificada en gestión antisoborno y es la compañía Enel. Esta compañía en 2019 decide por sus accionistas, por participar aquí en el sector colombiano, por tener un carácter multinacional, entonces dice: yo quiero certificar mis acciones en Colombia con este estándar internacional, pero se encuentra con que no tiene un organismo de certificación a 2019. Los primeros, que son CMD Certification y el ICONTEC, estaban en proceso de acreditación. Entonces busca un organismo internacional, el RINA de Italia, y se constituye como la primera organización en Colombia en tener un sistema de gestión antisoborno certificado. La buena noticia es que esto está creciendo como un boom y nuestro Estado colombiano, liderado por algunas entidades que seguramente ustedes ya han escuchado que tienen un sistema de gestión antisoborno, está jalonando el tema y en él también en el sector privado a través de todos sus proveedores. Y si bien en el Estado colombiano por los procesos de licitación pues no se puede exigir que los proveedores tengan y demuestren la implementación de un sistema de gestión antisoborno, pero sí se otorgan puntos para quienes demuestren que efectivamente ya están en este proceso de implementación. A lo sumo en Colombia, sin decir nombres, podemos tener a la fecha unas 10 organizaciones. 2019 solamente una organización, en 2020 arrancan otras y hoy tenemos a lo sumo unas 10 organizaciones ya certificadas, de las cuales más del 90% están certificadas con CMD Certification SAS. Orgullosamente lo decimos y esa es una buena noticia que también les tenemos. El negocio de los sistemas de gestión antisoborno va en aumento. En el sector privado tenemos conocimiento de muchas organizaciones que ya están trabajando, porque en el sector privado sí se puede hacer ese requerimiento y es: solamente voy a mantener los negocios y voy a dar nuevos negocios a quienes estén certificados en gestión antisoborno, como estoy yo, por decir algo, la compañía en él. Tenemos conocimiento de la implementación de esa política. Yo he participado en varias empresas en donde ya se está trabajando eso, formando auditores internos, implementando los sistemas, auditorías de tercera parte, etcétera. Entonces, este sistema es muy importante y viene como anillo al dedo para lo que Colombia está haciendo y es pararse frente a la corrupción. Los expertos manifiestan que el soborno es una de las puertas de entrada a la corrupción y si más empresas están trabajándole a la implementación de estos sistemas de gestión antisoborno, pues ganamos todos. Gana Colombia, ganan los empresarios, ganamos los ciudadanos. Estamos trabajando al menos por un flanco para la lucha contra la corrupción. Algunos detalles de esto. En primer lugar, pues hay que hablar del soborno. El soborno es un
un término que nosotros hemos escuchado desde hace mucho tiempo, lo escuchamos en muchos contextos. La norma aquí nos habla de verbos rectores. El soborno se puede asociar con estos 5 verbos rectores: ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar. Eh, Algo que puede ser dinero, pero puede ser un favor, puede ser un intercambio de favores, puede ser solamente el hecho de prometer que voy a dar un regalo, que voy a dar una comisión, que voy a dar una coima, que voy a dar un dinero. Solamente eso ya puede tomarse como un soborno. Este sistema de gestión tiene pues la estructura de alto nivel de las normas que ustedes ya conocen, ISO 9001, y pues es muy fácil de implementar en las organizaciones. Algunas les va bien, otras se complican, otras por las exigencias de sus clientes, de su top 10 de clientes, pues están trabajando urgentemente para implementar estos sistemas. Si ya tienen un sistema integrado, pues es mucho más fácil. Hay unos módulos que ya están andando: el de documentación, el de auditorías, el de mejora. Tienen que fortalecer el sistema, el módulo de riesgos, porque ya lo vamos a ver, el riesgo en los sistemas de gestión antisoborno es muy diferente a lo que nosotros conocemos en los otros sistemas, a pesar de ser también sistemas ISO. Vienen unos cambios, traen unos cambios que lo hacen muy interesante, muy exigente para implementar. Entonces, ¿quiénes pueden participar? Generalmente, pues en el soborno hay 2 personas, uno que hace la propuesta, el otro que recibe el bien, otro que recibe el favor. Siempre hay 2 personas. Y esas 2 personas siempre vamos a tenerlas en cuenta, esos 2 actores siempre los vamos a tener en cuenta cuando se hace la gestión del riesgo. Entonces, eso que se ofrece, que se promete o que se recibe o se entrega o se da, ¿es para qué? Para que la persona haga o deje de hacer de acuerdo con su perfil. Entonces, para que favorezca, para que no cumpla requisitos, para que haga caso omiso, para que no revise y para que deje pasar situaciones que no cumplen, situaciones que no cumplen con un estándar, con una norma, con un requisito. El soborno es también, como lo veníamos hablando del otro, es un delito tipificado en nuestro Código Penal en diferentes modalidades: el cohecho, cohecho impropio, cohecho propio, y pues no solamente está en el sector público, está en el sector privado. Está del sector privado hacia el sector público y está del sector público al sector privado, pero no por las entidades, sino por quienes participan en esas relaciones. Ahí está la exposición al riesgo, quienes toman decisiones desafortunadas y aprovechan sus posiciones de toma de decisiones, de autoridad, de sus cargos, para aprovecharse y pedir un soborno o solicitar un soborno. Si son del sector privado y quieren una negociación, quieren que se haga caso omiso del control, del cumplimiento de requisitos, pues acuden a sobornar, a comprar la conciencia de las personas a través de un soborno. Entonces, finalmente, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar. Básicamente esa es la definición. Tiene un trasfondo, tiene mucho de profundo. Nosotros vemos organizaciones que, y pues esto es revolucionario en la gestión del riesgo de quienes se han dedicado a los sistemas de gestión, porque seguramente ustedes conocen, si hablamos de un sistema ISO 9000, puede tener a lo sumo 10 eventos de riesgo a nivel organizacional. Pero aquí estamos viendo en sistemas de gestión antisoborno organizaciones que pueden llegar a tener 800 eventos de riesgo repartidos en 20 procesos. En promedio, podríamos decir, en esta organización tipo que les estoy mencionando, tenemos 40 eventos de riesgo por proceso, pero cambia, hay unos procesos que tienen más exposición. Entonces hemos visto procesos que tienen 100 eventos de riesgo. Esos 100 eventos de riesgo hay que buscarlos, documentarlos y controlarlos para poder demostrar conformidad con el requisito 4.5 de la norma 37001. Eso es un gran cambio y precisamente riesgo, ese es el punto esa es la interfaz que vamos a utilizar para el sistema de prevención de lavado de activos. Básicamente, este sistema tiene los componentes, les decía, el ciclo PHBA, el formato de las normas de alto nivel, donde hay una etapa de planeación, una etapa del hacer, una verificación y un actuar. Las etapas de hacer y de verificar pues se comparten con otros sistemas y digamos en eso ya hay una curva de las organizaciones, se hacen mediciones, auditorías y con eso se toman decisiones. Alguien toma decisiones y se actúa, se retroalimenta el sistema. Lo nuevo está en
en la planificación y específicamente en el hacer. Hay que planificar cómo se va a prevenir el soborno, cuál es la política de gestión antisoborno de la organización. Y hay que hacer algo que lleva muchísimo tiempo, que se llama la toma de conciencia. Aquí, en recursos, competencia, toma de conciencia y formación, se va mucho tiempo, porque el tema hay que llevarlo a toda la organización. Hay que llevarlo a todos los colaboradores de la organización, no solamente como en otros sistemas, vamos a llevarlo al servicio, vamos a llevarlo al proceso comercial o al proceso de compras, no. Esto hay que llevarlo transversalmente a toda la organización, porque toda persona de una organización tiene una exposición al riesgo de soborno, independientemente que tome grandes decisiones. Y la razón fundamental es que cualquier persona dentro de la organización puede ser abordada por un tercero para que le ayude a gestionar un soborno con el que necesita que tome la decisión. Entonces, cualquier persona puede ser objeto de estas propuestas para que ayude a hacer un trabajo de inteligencia y llegar a quien toma la decisión. Entonces, este tema antisoborno es transversal, lo debe conocer todo, y no solamente las personas de la organización, sino también sus socios de negocio, sus proveedores, sus clientes, y todo aquel que tenga incidencia y que pueda provocar. Recordemos que el soborno es una figura de dos, es una figura del que propone y del que recibe. Coloquialmente algunos dicen que el soborno es un regalo a dos manos, es, con una mano me dan el soborno y con la otra me exigen algo a cambio. Los sobornos son para recibir algo a cambio. Los sobornos no son solamente regalos, los sobornos son maneras de coaccionar para recibir algo a cambio. Y ese algo a cambio beneficia a un tercero y va en contra de la organización. La organización que a través de sus colaboradores se presta para el soborno pierde. La organización que no previene el soborno le abre una puerta a la corrupción. Les decía entonces que en la etapa del hacer también hay grandes cambios. Hay que hacer debida diligencia. Es un concepto revolucionario que veíamos que no es lo mismo que la debida diligencia en el lavado de activos. Es una debida diligencia con unas características especiales. Deben implementarse controles financieros y controles no financieros. Se deben controlar los terceros, los socios de negocio. Se debe definir una política de regalos. Y algo fundamental en los sistemas de gestión de compliance, que lo vamos a ver de aquí en adelante, la norma 37.301 también lo trae, y es tener un canal de inquietudes, un canal para que las personas puedan pasar información que conozcan relacionada con estos temas, con eventos de soborno, con intentos de soborno o con situaciones relacionadas con sobornos. Esto es revolucionario en los sistemas de gestión. Es un gran reto. Hay compañías que tienen excelentes plataformas, línea ética, un excelente apoyo del oficial de cumplimiento. Aquí es fundamental. El oficial de cumplimiento es el asesor interno en temas de gestión de soborno, pero no les llega información. Entonces es un gran reto hacer que funcionen esas herramientas, y ahí está el éxito del sistema de gestión antisoborno. Mucho de lo que se consigue en materia de detección de un soborno precisamente va a llegar por las líneas de denuncia, por los canales éticos, porque es muy difícil detectar un soborno en línea, es muy difícil detectar el soborno. Generalmente el soborno no se hace en la sala de juntas, el soborno se hace fuera, el soborno se hace a través de terceras personas, se hace en cuentas que no son las cuentas de nómina. El soborno se hace en la casa, el soborno se hace en los clubes, el soborno se hace en una invitación a un evento, se hace, esto sí, como el lavado de activos tiene muchísimas variantes. Entonces, por eso la definición de los eventos de riesgo de soborno en las organizaciones exige mucho eso. Como lo vamos a ver, que es el siguiente paso, que ya, digamos, los temas que yo he desarrollado me permiten comentarles cómo va a ser esa relación. Entonces, la norma tiene pues una estructura de alto nivel, tiene un capítulo para el contexto, liderazgo, planificación, los recursos, la operación, la competencia y la mejora. Como ustedes pueden apreciar, hay unos módulos que ya están implementados en las organizaciones que tienen certificaciones ISO 9001 o 14000, y hay unos temas nuevos específicamente en operación,
y en temas de toma de conciencia. El tema 5 y el tema 8 son fundamentales, es en donde hay que invertir mayores recursos, en donde nos lleva más tiempo para poder jalonar a la organización. Este tema de sistema de prevención antisoborno es un tema de gente, es un tema de gestión social, es un tema de vender la idea, es un tema de que la gente compre la idea. No es un tema de muchos procedimientos, de muchos requisitos, es un tema de que la gente esté preparada para tomar mejores decisiones. Es un tema que se relaciona mucho con el código de ética, es un tema con el espíritu de pertenencia, es un tema con el bienestar de las personas, pero también es un tema de conocimiento, es un tema de que todas las personas en la organización sepan cómo se puede presentar un soborno, cómo la realidad que ellos están viendo en estos momentos podría esconder sobornos, cómo sus compañeros de trabajo podrían estar involucrados en soborno y ante todo, cuál es la exposición de cada uno de nosotros dentro de la organización a un posible evento de soborno. ¿Qué debemos hacer? ¿Quién nos ayuda? ¿Qué respondemos? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo nos protege la organización? Entonces es un tema de la persona, es un tema del factor humano y por eso entonces es un tema que lleva tiempo. Hay que invertir en difusión, en capacitación, en charlas, en mucha perspectiva blanda, en mucha perspectiva. Y como en esto, también como en otros sistemas, digamos, lo mejor es el ejemplo. La transparencia, la integridad, esos son valores que vienen desde alta dirección y ese es el mejor ejemplo. Entonces aquí se involucran mucho los de alta dirección precisamente a través de ese liderazgo. Tienen que conversar abiertamente de esto, tienen que hablar del soborno. Eso es un tema que a algunas organizaciones no les gusta, pero hay que hablarlo así abiertamente, soborno. ¿Qué significa? ¿Qué implica? Ante todo es un delito. ¿Cómo puede llegar? ¿Y qué pasa para quienes no cumplan con el sistema, con la política y tomen decisiones equivocadas frente al soborno? Muy bien, en esta lámina yo les quiero mostrar esa relación entre los dos sistemas. Asumamos que los dos sistemas ya están implementados o que yo tengo implementado el de prevención de lavado de activos y quiero implementar el de la gestión del soborno. ¿Dónde se encuentran? Precisamente se van a encontrar en la gestión del riesgo. Entonces, yo les ilustraba en láminas anteriores que los lavadores de activos buscan empresas, buscan a las personas, buscan a los sujetos activos dentro de las organizaciones, porque a través de las personas es donde se van a hacer estas acciones. Entonces, las personas que están trabajando en la organización, en los diferentes procesos, están trabajando en la prestación del servicio, en el control de las contrapartes, en la administración de los canales, y haciendo todo este análisis del riesgo propio del lavado de activos, que ya vamos a ver en dónde está ese análisis de riesgo según la norma. Entonces, esas personas son las que en diferentes actividades del proceso, diferentes cargos de la organización, desde el mismo oficial de cumplimiento. Todos estos cargos tienen exposición precisamente a un soborno, porque las personas interesadas en que se materialice el lavado de activos, en que la empresa sea usada para el lavado de activos, pues los van a perseguir para hacerles las propuestas de soborno. Entonces, por un lado, hay que hacer dos grandes actividades. Una, asegurar que la gestión del riesgo de lavado de activos pues está bien hecha, pero otra es reforzar con el tema de soborno. Nosotros en las organizaciones podemos tener potentes, robustos sistemas de prevención de lavado de activos, pero pueden fallar en cualquier actividad. ¿Y por qué pueden fallar? Porque la persona encargada de efectuar un control, de analizar una información, de detectar una señal de alerta, de informar una señal de alerta a su oficial de cumplimiento, de analizar la información, la trayectoria, el comportamiento en listas de cautela de una contraparte. Decide no hacerlo para favorecer a un tercero y este tercero pues es lógicamente el interesado en que se presente un lavado de activos, pues el sistema se va a caer. Esta persona que toma la decisión, que la puede tomar precisamente porque le ofrecen un soborno para que deje de hacer lo que debe hacer, esa persona está hoy en la organización, tiene una exposición, tiene una doble exposición, por un lado al lavado de activos propio y otro al riesgo de soborno.
Esa persona hoy puede tomar decisiones equivocadas y mañana no estar. Es gravísimo, porque si mañana no está, va a ser muy difícil seguramente que asuma responsabilidades y va a dejar a la organización con el problema. Eso puede pasar todos los días y en todas las organizaciones, porque como dice, pues la dinámica del cambio es esa. Hoy estamos aquí, hoy somos el oficial de cumplimiento, hoy somos quienes implementamos el sistema, pero mañana nos vamos a otra organización. Y nos podemos ir por varias razones. Una, porque no estamos conformes, otra porque tenemos algo que esconder, otros porque tenemos que huir, otros porque nos están acosando los lavadores de activos. Entonces, es la persona, el factor humano. Yo lo he querido traer acá de lo que vimos con estas características. Son los expertos de nuestra organización que administran el sistema de lavado de activos o que participan en procesos operativos que tienen que ver con el lavado de activos, pues son personas que tienen una altísima exposición. ¿Qué pasa hoy con las empresas que no tienen un sistema de gestión antisoborno? Pues no están haciendo nada para prevenir ese, si me lo permiten llamar, ese otro 50% de exposición al riesgo. Están trabajando en algo, seguramente por su gobernanza, por su código de ética, le están apuntando a esos temas, pero no es suficiente. Hay que hacer algo más profundo, algo más específico, hay que hacer toma de conciencia. Hay que decirle a la gente que tiene una exposición al riesgo de soborno, porque si no le decimos, si no lo alertamos, pues seguramente puede ser fácil presa de estos delincuentes. Entonces, la organización tiene implementado su sistema de prevención del lavado de activos, hace un análisis de riesgo y es precisamente ahí, en ese análisis de riesgo, donde tiene que abrirle el compás e incluir los riesgos asociados al soborno, que se pueden presentar en cualquier actividad de las que se están realizando hoy en la organización. ¿Y por qué en cualquier actividad? Porque en las actividades se toman decisiones y precisamente el soborno es para que o se tomen decisiones que favorezcan a terceros o no se tomen las decisiones que también podrían favorecer a terceros. Ahí es donde engranamos con un sistema de gestión antisoborno que, como lo vimos aquí en este ciclo PHBA, pues tiene muchos módulos, unos módulos muy interesantes que van a fortalecer en últimas la cultura de cumplimiento de la organización. Bien, gráficamente lo que estoy hablando es lo siguiente. Aquí les presento una gestión del riesgo integrada a soborno y LAFT. Partimos de un riesgo. Les decía que el riesgo es el efecto de la materialización del lavado de activos en la organización y que lo podemos ver en pérdida o daño que puede sufrir una entidad vigilada. En este caso, el daño y la pérdida puede ser de imagen, puede ser reputacional. Hay unos riesgos asociados a la normatividad, independientemente de qué supervisor estemos analizando, nos va a decir, ese riesgo a usted se le materializa en estas digamos, perspectivas que también son riesgos. Usted puede tener un riesgo legal, reputacional, operativo o de contagio. ¿Cómo debe hacer la organización entonces para protegerse? Pues debe hacer una gestión del riesgo, debe hacer unas etapas que ya conocemos por estándares como ISO 31000, debe hacer una identificación. Y esa identificación, la norma le dice, debe hacerla teniendo en cuenta los factores de riesgo. Debe hacerlo mirando su contexto, pero también mirando los productos, los canales. Hasta ahí, la organización tiene claro que debe analizar el riesgo, pero ¿cómo lo hace? La forma de hacerlo, y esta es una característica de este sistema, y es que generalmente cuando nosotros tenemos un sistema certificado, pues quien nos audita es auditoría interna y auditoría de tercera parte. Son los que nos van a decir, muéstrame su gestión del riesgo y van a mirar si efectivamente nosotros cumplimos con unos estándares mínimos y se hace la identificación, valoración, control y monitoreo. Pero en este caso no tenemos auditorías de una tercera parte. La auditoría podría ser el ente que nos supervisa o en el peor de los casos podría ser la fiscalía en el evento en que tengamos la materialización de un lavado de activos. Entonces, por eso este sistema, esta gestión del riesgo es particular, es sui generis, es muy exigente y hay que hacerla muy completa. Hay que hacerla profunda y hay que tener en cuenta los procesos, pero hay que bajar a las actividades de los procedimientos, porque es allí donde se presenta la exposición, es allí donde las personas toman las decisiones, es allí donde puede llegar el soborno. Entonces les decía, hasta aquí comparten los dos sistemas la etapa de identificación. Yo debo hacer una identificación que abarque esos tópicos, que abarque los factores
pero los factores los administramos en los procesos y los procesos los ejecutamos a través de procedimientos y los procedimientos a través de personas. Entonces aquí yo ya tengo quiénes participan, cómo, dónde, a través de qué actividad. Cuando yo ya tengo eso, que es, digamos, hasta aquí no hemos visto algo nuevo, eso es una gestión del riesgo deseable en las organizaciones, damos este paso. Y este paso que yo tengo en amarillo es cómo se está haciendo la gestión del riesgo, del tema de soborno. El tema de soborno puede llegar, como les decía, porque un colaborador lo pida o porque un tercero lo proponga. Entonces, seguramente ustedes recuerdan que hablábamos de una organización que tenga 20 procesos que pudiera llegar a tener 800 eventos de riesgo. Hasta ahí debemos llegar nosotros en la identificación. No solamente analizar cuál es el riesgo, sino lo más importante, analizar los eventos del riesgo. Los eventos son los que me permiten hallar unas causas, definir personas, definir momentos, definir situaciones. Cuando tengo esa definición, pues puedo analizar causas. Las causas me llevan a plantear controles y los controles a hacer monitoreos y vuelvo y corro el ciclo. Entonces, los eventos de riesgo son vitales. Los eventos de riesgo, ¿cómo se podrían presentar en un sistema de gestión? ¿Cómo se ha visto que se han presentado? Tienen siempre dos componentes, el componente del tercero y el componente del colaborador. Si analizamos solo una parte, si pensamos solamente que el soborno va a llegar de fuera, estamos dejando un 50% de lo importante del soborno. Es decir, el soborno puede venir por una contraparte. Un representante de una contraparte nos dice, le ofrezco esta cantidad de dinero para que usted no me consulte en listas de cautela o me consulte, pero no vaya a reportar que yo tengo condenas por lavado de activos, por corrupción o por cohecho. Entonces, hagamos ese acuerdo y yo le doy una comisión y estamos los dos contentos. Usted no dice nada, yo tampoco digo nada. La compañía no me quita los negocios, yo sigo prestando el servicio y los dos ganamos. Entonces, la propuesta puede venir de afuera, pero la propuesta puede venir de adentro. Con esto se rompe un paradigma y por eso este tema es especial en las organizaciones. Hay que hablarlo así de directamente. Los colaboradores también podemos pedir un soborno. Los colaboradores también podemos eh, capitalizar esa oportunidad. ¿Quiénes pueden hacer eso? Bueno, tendríamos que hablar de un perfil. Las personas que por su condición ético-moral pueden tomar esas decisiones. Las personas que podrían estar pasando por un momento difícil, las personas con muchas necesidades económicas, las personas con gravísimos problemas en su casa, en perspectivas económicas, las personas con una muy baja, una baja nivel de espíritu de pertenencia, las personas que odian a la organización, las personas que piensan que la organización no es justa con ellos. Entonces, hay digamos, muchos contextos internos que pueden llevar a que una persona como nosotros pueda tomar una decisión equivocada y de pedir un soborno, ¿sí? Muchas personas pueden tomar eso. ¿Y de qué se trata este sistema? De trabajar en la toma de conciencia para que las personas conozcan qué es eso y estén preparadas para que no vayan a cometer ese tipo de errores. Pues muy bien, eso era lo que yo les quería mostrar de los dos sistemas. Pues ha sido todo un placer conversarles de este tema de compliance. Cordialmente invitados para que nos sigan con estos y otros temas más. Somos sus aliados en sistemas de gestión de compliance en muchas perspectivas, en estas dos que hemos visto, pero también en múltiples temas que seguramente ustedes conocerán. Bien, hasta aquí es mi presentación. Muchas gracias. Me gustaría ahora poder escucharlos. Estamos dispuestos para que ustedes nos hagan saber qué piensan, qué inquietudes tienen, qué comentarios. Sí, Muchas gracias, ingeniero Héctor, por con mucho gusto. esta maravillosa conferencia. Como le decía el ingeniero, las personas que tengamos preguntas, por favor, si desean levantar la mano y les vamos dando paso para que puedan aclararlas. Sí, Sandra. Sandra nos dice muchas gracias.
Así es. Adelante, adelante, Alejandra. La señora Sandra Manrique nos dice que muchas gracias, muy importante el tema para aplicar en nuestras empresas. Anteriormente, el señor Carlos Bochel nos dejó un mensaje también donde decía que la realidad es que en vigilancia y seguridad privada son casi 9.000 sujetos obligados contando con las personas naturales. Sí. Y la señora Clara Consuelo Valle nos dice que todos deberían ser sujetos obligados en cuanto al tema que estábamos mencionando. Ingeniero, creo que... ya. El señor Jorge Arturo Quintero nos dice, ¿existe algún proyecto para unificar estos sistemas de LAF? Pues lo que hemos visto en nuestro contexto es que debido a las diferentes características de los sectores, ha sido necesario la especialización. Yo escuchaba a un experto en este tema, el doctor Alejandro Martínez, un catedrático, un jurista de la Universidad del Rosario, fundador del Observador de Lavado de Activos de la misma universidad, que decía que efectivamente esta especialización lleva a que se pueda ajustar a cada tipo de empresa, porque sería lamentable que por decir algo, con la misma plantilla que se mide a los obligados de la superfinanciera, se pretendiera llevar a que los actores de supersociedades del sector real implementaran los sistemas, porque estamos hablando de contextos diferentes, de negocios con inversiones diferentes, con herramientas diferentes y sobre todo con exposición al riesgo diferentes. Entonces, yo creo que lo que va a seguir presentándose es precisamente esa especialización, porque lo que le interesa a cada organismo es dejar las cuentas claras y trabajar sobre un modelo definido que se acomode y que ellos van ajustando cada vez más en la unidad de tiempo. Estos organismos nos tienen acostumbrados a que periódicamente nos ajustan su modelo. Entonces eso hace más exigente el trabajo para el oficial de cumplimiento, porque tiene que estar alerta a cuáles son los cambios e implementarlos en la unidad de tiempo. Gracias. Perfecto, ingeniero, gracias. Aquí tengo otra pregunta del señor Juan Pablo Barrera. ¿Qué tan viable y beneficioso es contar con un único oficial de cumplimiento para todos los modelos de gestión? Bien, eso lo podemos abordar desde dos perspectivas. Una, si miramos la perspectiva de las personas de la organización, de los dueños de la organización, pues va a ser muy importante y pues tener una sola persona. Pero aquí, ¿qué es fundamental? Si se toma esa decisión, pues que sea una persona y lo veremos seguramente en otra oportunidad. Cuando el representante legal, que es el responsable, que es el garante del riesgo, decide compartir esta responsabilidad con un oficial de cumplimiento, pues debe cumplir unos requisitos. Primero le tiene que dar claramente qué es lo que se espera, darle los recursos, y un tercer punto, lo debe monitorear, es decir, lo debe auditar, lo debe llamar al orden. Entonces, si él quiere un solo oficial de cumplimiento, pues debe hacer eso, debe darle los recursos. Si estamos hablando en el sector real, ya precisamente ese es uno de los cambios, y es que antes, si yo tenía un grupo empresarial, cada empresa de ese grupo debería tener su oficial de cumplimiento independiente. Ahora uno puede ser el mismo. Eso implica que se le aumentó el trabajo al oficial de cumplimiento, y pues esto es un tema de gestión, y la gestión necesita recursos y necesita un equipo. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del empresario, pues le conviene una misma visión de su perspectiva del riesgo. Y yo, como representante legal, ¿qué me interesaría? Pues tener un experto que me dé la garantía y la seguridad de que yo estoy protegido, o sea, que yo no voy a tener responsabilidad sobre la presentación o sobre omisiones de control. Si lo vemos desde el punto de vista del colaborador, pues durísimo, ¿sí? Porque si yo, y depende de cada modelo, hay modelos muy, muy exigentes. El más exigente es precisamente el de la Superintendencia Financiera, y lo podemos ver en los requisitos. Necesitamos personas con un nivel de competencia específico, y si comparamos ese nivel de competencia con los otros sectores, pues es no menos importante, pero es más blando, ¿sí? Igual los oficiales de cumplimiento tienen la misma responsabilidad independientemente de quién es el supervisor, y es
responsabilidad por omisión de control. Y frente a una materialización del lavado de activos, pues tiene que responder a la misma fiscalía, a las mismas autoridades. Luego, este tema de oficial de cumplimiento es fundamental, es un oficial de cumplimiento que hace cosas diferentes a lo que nosotros hemos visto en otros sistemas. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. La señora Estela Herrera nos dice, hay un modelo de debida diligencia en soborno. ¿Es posible un ejemplo? Y para el sector real es obligatorio el oficial de cumplimiento suplente. Sí, la debida diligencia a grandes rasgos en un sistema de gestión antisoborno debe garantizar que en 3 fases se conozca cuál es la exposición al riesgo por actividades, colaboradores o socios de negocio. La gran diferencia con la debida diligencia que conocemos en lavado de activos es que asociamos debida diligencia con conocimiento en la primera fase, que es cuando lo voy a contratar. En gestión del riesgo eso es importante, en gestión del riesgo de soborno es importante, eso lo debo hacer, pero debo complementarlo con otros 2 monitoreos, y es el monitoreo cuando me está prestando el servicio, porque ¿qué puede pasar? Yo voy a contratar un proveedor y lo busco en listas de cautela y sale perfecto, pero resulta que los problemas de exposición al riesgo se presentan es cuando me está prestando el servicio. Yo quedo tranquilo porque no tiene antecedentes, pero no puedo descuidarme cuando me está prestando el servicio porque es precisamente ahí cuando puede ocurrir que le ofrezca sobornos a mi personal. Entonces, eso hace más exigente la debida diligencia y adicionalmente hay unos requisitos conexos dentro del sistema de gestión antisoborno que implica que se deben tomar acciones complementarias para estas exposiciones al riesgo que sean mayor que bajo. Listo, sí, señor. Y Jorge Arturo Quintero nos dice o nos hace un comentario. ¿Se podría recomendar aplicar el SARO al sector real? Interesantísima pregunta. Precisamente yo tuve la oportunidad de trabajar en una compañía cuyos dueños son un grupo empresarial muy conocido en nuestro entorno. Y ellos, de origen financiero, de negocios financieros, pues estaban obligados a cumplir con el SARO por la superintendencia financiera. Lo que ellos hicieron fue, para todas las empresas de su grupo, independientemente que fueran las reguladas por el transporte, porque había una transportadora, o por las del sector real, en este caso de las supersociedades, ellos hicieron una implementación transversal del SARO. Efectivamente, el riesgo, y ese es un acercamiento a lo que hablábamos al inicio, el riesgo no solamente está en lavado de activos, el riesgo está en prestación del servicio, está en incumplir cualquier normativa, y respecto de normativas y de requisitos, pues hay muchos procesos que están obligados a cumplir requisitos. Entonces, el sistema de administración del riesgo operativo, pues me va a hablar de dónde está esa exposición al riesgo. Y claro, es formidable que las organizaciones pudieran hacer eso. Listo, sí, señor. Creo que por este lado no hay más preguntas por el chat. Sin embargo, me escribieron unas preguntas por el WhatsApp y la primera es, ¿cuánto se demora la implementación de un sistema de prevención de lavado de activos en el sector real? Muy bien. Si la empresa es muy juiciosa, en 4 meses tiene la implementación. Hay empresas que lo pueden hacer más rápido porque ya tienen una cultura de sistemas integrados. Hay unos requisitos específicos, pero necesitamos ante todo una muy buena herramienta para hacer debida diligencia, y no hay que crear procesos nuevos, los procesos ya están, que son los procesos que administran nuestras contrapartes. Lo que hay que hacer también es mucho trabajo de toma de conciencia, y eso se puede hacer con el advenimiento de estas ayudas que tenemos nosotros de reuniones, de plataformas, pues eso ayuda, eso rinde mucho. También es importante que conozcamos que muchas empresas, sin ser sujetos obligados, ya estaban haciendo algo muy interesante en debida diligencia, y era preguntarles a todas sus contrapartes quiénes son, de dónde vienen, cuál es el origen de los fondos. Les solicitaban por el sistema de calidad muchos documentos para mirar cómo están año tras año. Entonces ya tienen la tarea adelantada. Seguramente tienen suscripciones a motores de búsqueda, a listas de cautela,
Entonces, ahí con esas empresas es mucho más rápido. Caso contrario, cuando las empresas ni siquiera hacen eso, pues sí, se demoran, necesitan más recursos, no es fácil, pero igual podríamos pensar entonces que ya no son 4 meses, sino son 6 meses. Aquí, ¿qué sucede? Como no hay una presión de certificarnos, porque las super sociedades no van a venir a hacernos el examen en 4 meses, no sabemos cuándo va a venir, algunas empresas se relajan, entonces lo hacen y se pueden demorar un año o más. El principal tropiezo que tienen las organizaciones al inicio es que no tienen un oficial de cumplimiento. Yo he estado en situaciones en donde arrancamos el proyecto, pero el oficial de cumplimiento se demora 3 o 4 meses. Entonces, sin oficial de cumplimiento no se puede hacer nada, porque el primer requisito es que el oficial de cumplimiento participe en el diseño. Entonces no podemos dar un paso. Bien. Listo, Inge. Y una pregunta o dos preguntas en una más bien. ¿Cuánto tiempo se demora la implementación en el sistema de gestión antisoborno y qué cualidades debe tener el oficial de cumplimiento para integrar el LAFT y el antisoborno? Bien, aquí en sistema de gestión antisoborno ayuda también lo que hemos comentado, si hay una cultura de sistema integrado. Hay que hacer mucho trabajo en toma de conciencia. Nosotros hemos visto negocios de organizaciones que nos pueden decir, necesito implementarlo en 4 o 6 meses. Hay organizaciones que no necesitan consultor, lo hacen con sus propios expertos de Trinorma. Eso es una gran ventaja, aprovechando esa estructura de alto nivel. Nosotros les ayudamos, les hemos ayudado mucho en el módulo de gestión del riesgo, porque ahí están los grandes cambios. Entonces, en cuanto a tiempo, puede ser de 4 o 6 meses. Y una anécdota, yo una vez tuve conocimiento de un negocio en donde me decían, necesito que me lo implementen en 40 días. Entonces, depende de las necesidades, depende de la curva de cultura de cumplimiento que tenga la organización. ¿Y qué características debe tener un oficial de cumplimiento integral? Pues para allá vamos. El oficial de cumplimiento debe tener un perfil de todo riesgo, de conocedor de todo riesgo, de toda normatividad. Es una interfase que necesita la organización, no solamente para que maneje dos temas como hemos visto, prevención del lavado de activos y antisoborno, sino para que maneje todos los posibles incumplimientos, y eso están en muchos procesos de la organización. Entonces vamos hacia el oficial de cumplimiento integral, y hacia allá pues estamos preparando, hacia allá estamos brindando opciones, y hacia allá pues vamos llevando nuestro aporte para los empresarios colombianos. Listo, sí, señor. Muchísimas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero Héctor, por aportarnos esos grandes conocimientos y su tiempo para este espacio. Muchísimas gracias a todos los que se inscribieron a nuestra conferencia por su tiempo y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad con más actividades de este tipo. Muchísimas gracias. A Gracias. ustedes muy amables. Con mucho gusto. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Con gusto. Hasta luego. Muchas gracias, buen día. Con gusto. Gracias, muy buen día. Muchas gracias, que estén muy bien. Bendiciones. Con mucho gusto. Un saludo muy especial a mi profesor Rubén.